Bueno, entonces vamos a explicar el funcionamiento del sistema que está aquí. Entonces, hallar el modelo matemático del sistema dinámico mediante ecuaciones diferenciales. Encontramos un sistema que es RLC, donde hay resistencia en serie, paralelo y bobina y condensador. Entonces, los datos del problema son los siguientes. El voltaje de T, es decir, la entrada del sistema son 9 voltios, R1 es igual a 1, R2 es igual a 2, R es igual a 2, C es igual a 3, L igual a 3. Entonces, para esto vamos a analizar la malla número 1, es decir, esta malla de acá. Y aquí nos damos cuenta que V de T es igual a BR1 más BR2 más BR, es decir, los voltajes en cada resistencia, esta primera malla. De aquí nosotros sacamos que el voltaje en R1 es igual a VT, o sea, el voltaje de entrada menos BL. Es decir, es igual a este voltaje menos este voltaje que es el de la bobina. Donde VR2 es igual a la corriente en R2 por R2 y el voltaje en la resistencia es igual a IR por R. Entonces analizamos el nodo 1 y tenemos que IR2 es igual a IR1 menos IL, es decir, la resistencia, la corriente que baja por acá es igual a la corriente que está llegando acá menos la corriente de la bobina. Después de eso, entonces, aquí reemplazamos y decimos que IR1 es igual al voltaje total de entrada menos el voltaje de la bobina sobre R2. Entonces, todo esto es para reemplazarlo finalmente en la ecuación. Y también nosotros afirmamos que BNR1, ¿cierto?, es igual al mismo voltaje del condensador. Es decir, este BR es igual al mismo voltaje del condensador. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores acá en la ecuación. Y finalmente tenemos acá ya reemplazando los valores, decimos que el voltaje en la bobina es igual a L por dI de T. Entonces reemplazamos esto, hacemos los correspondientes despejes matemáticos y llegamos a esta función que dice que el voltaje de entrada del sistema es igual a 4,5 de IL de T por IL, más IL menos 0,5 VC. Todo este problema matemático lo resolvimos y lo llegamos hasta este punto, pero ahora hay que dejar todo en términos de IL de T. Entonces lo que se hace es despejar este término, dejarlo a un lado y encontramos que DIL de T es igual a 0,22 V de T menos 0,22 IDL más 0,1 VC. Ahora analizamos la malla 2, bueno, eso ya lo habíamos dicho, que el voltaje en la resistencia es igual al voltaje en condensador. Analizamos el nodo número 2, que el nodo número 2 es este de acá. Entonces, analizando ese nodo, nosotros determinamos que la corriente 2 es igual a la corriente en la resistencia más la corriente del condensador. Entonces, la corriente en la resistencia es igual al voltaje del condensador sobre resistencia y la corriente en el condensador es igual a C por dV de T. Entonces, aquí ya estamos hallando la siguiente etapa pues, de la ecuación. Entonces, la corriente 2 es igual a VC sobre R más C por dV de T del condensador. Ahora se halla la malla 3, que es la última malla donde vamos a sacar la segunda ecuación, que es esta de acá. Entonces aquí se observa que el voltaje en la bobina es igual a el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el condensador. Entonces reemplazamos los valores acá y finalmente damos con esta ecuación de donde reemplazamos pues los valores numéricos, hacemos los despejes correspondientes y dejamos en términos de B de T. Entonces la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo es igual a esto después de hacer todas las correspondientes simplificaciones. Entonces estas son las dos ecuaciones que me modelan el sistema. dV/c dt, que es el voltaje del condensador que está en la salida, es igual a 0,44 V de T, que es la entrada, menos 0,44 corriente en la bobina, más menos 1,13 voltaje condensador. Y la otra ecuación es dIL de T, es decir, la derivada de la corriente en la bobina es igual a 0,22 voltaje de entrada menos 0,22 IL más 0,1 VDC. Ahora ya teniendo estas dos ecuaciones ya las podemos simular o las podemos generar en el MATLAB. Entonces este es el diagrama de bloques donde tenemos que la entrada es de 9 voltios y tenemos una función step que las vamos a sumar acá y esta es la entrada del sistema. Estas pues son las ganancias que corresponden pues a estos valores de aquí. Entonces este 0,44 viene a ser esta ganancia de acá. Y estas tres entradas pues son la suma. Entonces este es positivo, este negativo es este de acá y este negativo es este de acá. Entonces esta es la primera etapa, este es el modelo matemático y como miramos aquí, entonces estas ganancias son los factores que están acá.
tanto de 0,44 como 1,3. Ahora también, esta variable es BDC, entonces esta también va en la segunda ecuación. Entonces aquí es donde implementamos esta otra ecuación, que es la ecuación de la corriente en la bobina. Entonces el mismo asunto, implementamos aquí las ganancias, estos son los signos pues que están aquí presentes en la ecuación, y esto va realimentado acá, de modo que las dos variables o las dos ecuaciones están ya completamente representadas por este diagrama de bloques. Entonces cuando nosotros le damos play, aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces de acuerdo a eso tenemos 9 voltios y a los 5 segundos se produce la entrada de escalón. Entonces notamos que el condensador se carga, se empieza a descargar, recibe la perturbación y nuevamente se carga y finalmente él tiende a descargarse. Esto es comprensible si analizamos nosotros aquí el comportamiento del circuito, y es que es bastante lógico. Entonces cuando se enciende, lógicamente pues el condensador se va a cargar, pero cuando ya está cargado, entonces él va a tender a descargarse a través de la resistencia. Entonces por eso es que observamos nosotros este comportamiento aquí en esta parte. Entonces en el MATLAB tenemos esto, yo lo simulé por acá. Este es el diagrama de bloques, entonces yo aquí le doy play. Y aquí entonces en este scope yo le doy aquí a abrir y aquí es donde se ve como tal pues el funcionamiento. Entonces el pantallazo que yo le estoy mostrando allá. ¿Listo? Vamos a ver entonces la siguiente parte. Entonces diseñar el modelo matemático en el dominio de la frecuencia mediante la función de transferencia. Entonces aquí toca aplicar la transformada de Laplace a las dos ecuaciones. Transformada de Laplace. Que va mal escrito. Entonces hay que aplicar el transformada de Laplace para dejar todo en términos de la variable s. Entonces aquí aplicamos Laplace a esto. Entonces cuando hay derivada nos quedan en términos de s. Y también entonces todos los que están con respecto al tiempo me van a quedar ahora con respecto a la variable s. Entonces aplicamos transformada de Laplace a la segunda ecuación. El mismo asunto, entonces de I, L, de T, entonces s me queda acá. Pues en términos de s, ¿cierto? Y como es derivada, entonces me queda aquí con s. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que como la variable IL no corresponde ni a la entrada ni a la salida, entonces me toca despejarla y reemplazarla en la otra fórmula para que todo me quede en términos de la entrada, que es B de t, y de la salida, que es BC. Entonces, este es el procedimiento matemático. Despejamos de la tercera ecuación, es decir, de esta que obtuve aquí, despejo esta variable IL de S, la despejo, y obtengo que IL de S es igual a este término. ¿Y dónde la reemplazo? En la ecuación 4, es decir, esta que está acá. Entonces en vez de IL vamos a escribir todo este término que está acá y nos da una ecuación bastante larga, la cual la vamos a simplificar por medio de álgebra básica. Y finalmente me queda en términos de V de C, que es la salida, y en términos de B de S, que es la entrada. Entonces finalmente la función de transferencia es tomar BC, que es el voltaje condensador, sobre V, que es la entrada. Finalmente obtengo esta función de transferencia, que es S sobre 2,27s cuadrado más 3,06s más 0,66. Entonces este sería la función de transferencia del sistema que estamos modelando. Nuevamente me dice, determina el comportamiento transitorio del sistema de forma teórica. Entonces para eso hay que hallar los polos. Entonces los polos se hallan a partir de esta herramienta que nosotros manejamos acá. Entonces yo, a través de los comandos de MATLAB, le digo que el numerador es 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque necesito representar en el numerador la s. Y en el denominador, entonces escribo s cuadrado, que sería la 2,27 más 3,6 y 0,66, que son estos valores que están acá. Entonces defino una variable que llama ft como la función de transferencia entre numerador y denominador. Hallo una fórmula para hallar los polos, que sería este roots y el del denominador, y finalmente ubicamos los polos a través de esta función rlocus. Entonces en MATLAB obtenemos esto, la función de transferencia, efectivamente la que ya habíamos calculado arriba. Hallamos los polos y miramos que los polos están ubicados hacia la parte izquierda del semiplano. Entonces esto nos indica que el sistema es estable, es decir, que él, de manera transitoria, él se va a comportar de manera estable. Finalmente la función rlocus me muestra toda esta gráfica. Entonces aquí observamos que los polos efectivamente están a la izquierda, es decir, están en el semiplano izquierdo, o sea en la parte negativa. Ahora, determina el comportamiento estacionario del sistema en forma teórica. Entonces para esto se aplica un teorema que se llama el teorema de valor final,
y es a qué tiende esto cuando el tiempo va hacia infinito, y esto lo logramos haciendo que la variable s tienda a 0, entonces el límite. Entonces aplicamos este teorema de valor final y reemplazamos el valor de s y nos damos cuenta que esto tiende a 0. Sí, es decir que el sistema va a tener pues un estado transitorio, pero finalmente a nivel ya de estabilidad se va a estabilizar en el valor de 0. Entonces se le aplica el comando step para la función de transferencia y miramos entonces cómo sería la entrada de escalón para verificar qué tan estable es. Entonces esta es el comportamiento del sistema, entonces él se carga y lo que vamos a hablar antes se descarga. Entonces este es el comportamiento del sistema. Ya para terminar, entonces dice, utilice MATLAB para simular el diagrama de bloques del dominio del tiempo y la función de transferencia ya, y grafique la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante de 12 voltios durante los primeros 15 segundos, y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario. Entonces aquí esto es lo que se hizo. Entonces aquí en el diagrama de bloques yo puse la función de transferencia que se obtuvo del sistema y vamos a comparar la entrada con la salida. Entonces esto es lo que se obtiene. Entonces esta función me indica que pasados 15 segundos se aplica una perturbación y ya el componente que se iba descargando vuelve y se trata de cargar, pero finalmente vuelve, se estabiliza en el valor de 0. Entonces esto lo tengo yo simulado aquí en la misma, en el mismo diagrama de bloques. Entonces voy a darle aquí play. Y finalmente entonces aquí tengo configurado que el valor va a ser 12, y aquí el step pues va a estar aquí los 15 segundos, y aquí abrimos el scope, o sea el osciloscopio, y tenemos entonces el funcionamiento correcto pues del sistema de acuerdo a lo que habíamos analizado en la etapa anterior, es decir que la función de transferencia nos quedó correctamente calculada y el funcionamiento del sistema está correctamente modelado. ¿Listo?